y vamos a comenzar a grabar la clase del día de hoy. Así que por favor, amigos, vayan silenciando sus micrófonos porque la clase del día de hoy, gente, se viene con todo. Hoy vamos a cerrar la unidad de las primeras civilizaciones, gente. Ya está, ya con esto, ya. ¿Qué tanto bardeo con primera civilización? Por favor, amigo, termina la unidad. Así que yo ya la voy a terminar, gente, y vamos a hablar un poco de cómo estas primeras civilizaciones fueron evolucionando, ¿ok? Lo hemos visto durante todo esto. ¿Se acuerdan que empezamos con el proceso de hominización, el cual el simio fue evolucionando, después se convirtió en un cazador, y después de convertirse en un cazador se convirtió en un sedentario, y con esta sedentarización se priorizó la agricultura, y cuando se priorizó la agricultura, tenemos el crecimiento de las primeras civilizaciones como nosotros las conocemos hasta la actualidad. ¿Qué civilizaciones? China, Egipto, Mesopotamia e India. Por favor, amigos, que se les quede grabada a fuego, que se les quede grabado dentro de sus corazones, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar en la clase del día de hoy es acerca de estas cuatro ¿Era China, civilizaciones. Mesopotamia y Egipto era? China, Egipto, India y Mesopotamia. Exacto, amigo. Entonces, estas cuatro civilizaciones comparten ciertas características las cuales vamos a comenzar a nombrar, ¿ok? Entre ellas, y las principales para ser específicos, es que todas son civilizaciones hidráulicas. ¿Alguien sabe lo que significa civilización hidráulica? Que eran civilizaciones con mucha agua. Interesante teoría, amigo, pero no. Civilización hidráulica corresponde a una civilización que se alimenta a través del río, ¿ok? Tiene su sistema de siembra y cosecha Pero tiene que basándose ver en con las... agua. Tiene que ver con agua, exacto. Hidráulico tiene que ver con agua. Entonces, basaba su alimentación, ¿cierto?, en su sistema de cosecha en torno a este río, a sus crecidas y a sus caudales. Y dichas civilizaciones, las cuatro para ser exacto, comparten ciertas características, como por ejemplo, que tenían un control o un sistema de represas dentro del río. Por ejemplo, si ustedes van al río Mapocho, por ejemplo, en Chile, en la fundación 1700, por ahí, un poco antes de la fundación, la verdad, o sea, ¿alguna vez han visto el río Mapocho? ¿Conocen el río Mapocho, cierto? Por último, por imágenes. Ya. Se Sí, sí, darán, lo conozco, lo vi. se darán cuenta que del río Mapocho, alrededor del río Mapocho, hay unas piedritas, hay unas murallas con piedras. Esas murallas y esas piedras, chicos, Eso es se raro. encuentran alrededor desde 1700 y se hicieron con la intención de que el río no se saliera, porque anteriormente, en la actualidad ya no tiene esa característica, ¿cierto? El río Mapocho tenía un caudal gigante que traía mucha agua. Entonces, lo mismo, absolutamente lo mismo pasaba con estas civilizaciones antiguas. El río muchas veces se salía de control y para controlarlo, el humano hizo estas represas como las que podemos ver en el río Mapocho, ¿ok? Es una característica que tienen las civilizaciones que se comparte a través de muchos años, a través de la historia, ¿ok? Se siguen manifestando esas características de civilización hidráulica. Entonces, esta civilización hidráulica, gente, que permitió el control del regadío del río, ¿cierto? Pudo especializarse porque pudo controlar el río y pudo generar excedentes alimenticios. Al tener excedentes alimenticios, gente, uno puede especializarse en otras cosas porque ya no tiene que pensar en el que comer día a día, lo cual es súper importante para el proceso de especialización. Y este proceso de especialización es súper, súper importante en la humanidad porque te permite a ti como sociedad seguir evolucionando y llegar hasta el punto de tener un desarrollo tecnológico como el que tenemos en la actualidad. Entonces, por eso, chicos, la especialización es súper importante. Pero para aquella época en la cual nosotros estamos hablando, la especialización era generar una seda muy buena, generar unos utensilios para cortar la comida muy buenos, generar un collar muy bonito, generar un barco muy bonito o muy bueno. Entonces, esa era la especialización de la Titanic. época. No, pues Titanic es muy avanzado. Entonces, esta especialización de cada civilización permitió de alguna manera un acontecimiento único en la historia, amigos. Un acontecimiento que va a venir a cambiar las reglas del juego de toda la humanidad. La gente dejó de pescarse a palos, dejó de pescarse a combos y empezó a competir con la economía. La gente empezó, las civilizaciones, estas cuatro civilizaciones para ser exactos, empezaron a tener intercambios comerciales en vez de hacer una guerra bélica, una guerra de golpes, lo cual permitió el progreso coactivo de todas estas civilizaciones. Súper importante para que lo tengan en consideración, ¿cierto? Entonces,
La adopción de la agricultura generó por primera vez en la historia del hombre la posibilidad de contar con excedentes alimenticios, lo que produjo un fenómeno de crecimiento demográfico. ¿Qué es un crecimiento demográfico, gente? ¿Grande? ¿Qué grande? No, Cuando democrático crece es la cuando... población, Exacto, Luca, muchas gracias, amigo. El crecimiento demográfico es cuando crece la población. Y cuando crece la población es un sinónimo de prosperidad, porque la gente está pensando más en tener hijos que en alimentarse. Ahora bien, no obstante, en la actualidad existen algunas civilizaciones que tienen problemas con el crecimiento demográfico, como por ejemplo China, que presenta una población muy grande y por lo tanto tiene que crear leyes para regular la tenencia, o perdón, la tenencia, la procreación de hijos, ¿cierto? Por lo tanto, la China ahora solamente permite tener solamente un hijo porque ya son bastantes. Entonces, por ejemplo, en China el crecimiento demográfico ya no es sinónimo de prosperidad. No obstante, en otras civilizaciones, como por ejemplo la de nosotros, sería un sinónimo de prosperidad el tener un crecimiento demográfico exponencial en torno al crecimiento de, de la población, ¿cierto? Entonces, durante mucho tiempo el crecimiento demográfico era sinónimo de prosperidad, pero en la actualidad eso se puede debatir, ¿ok? Pero en esta época, la que nosotros estamos viendo, sí era sinónimo de prosperidad. Entonces, esta especialización, ¿cierto? Para dar un ejemplo, el padre, ¿cierto? Que estuvo toda su vida trabajando en el campo, ¿cierto? Ya no necesitaba que el hijo trabajara en el campo. El hijo podía especializarse y trabajar en otras cosas. Y otras cosas podía ser trabajar en la metalurgia, trabajar en lavar casas, trabajar de comerciante, por ejemplo. Entonces, empezaron a existir otras técnicas, otras especializaciones, ¿ok? Y al empezar esta especialización, las civilizaciones entre todas empezaron a interactuar. Por ejemplo, yo soy egipcio y no tengo madera, estoy inventando, ¿cierto? Pero tengo mucho oro. Entonces yo voy a comercializar con Mesopotamia, por ejemplo, que tiene mucha madera y yo te doy oro a cambio, ¿cierto? Y ahí empieza la interacción comercial y empiezan todos a crecer y todos empiezan a incrementar su calidad de vida en una actividad coactiva, ¿cierto? Ahora bien, chicos, esto también se presenta muchas veces para un debate, porque también uno podría decirme, pero profe, ¿no será mejor que uno a nivel local crezca económicamente y no dependa tanto del resto? Sí, eso también es un sinónimo de prosperidad. No obstante, muchas veces uno se autolimita cuando se pone esas reglas del juego. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una población enferma, ¿cierto? Que tiene cierta enfermedad. Y yo, mi nivel de tecnología no me permite generar una cura. Pero el nivel de tecnología de la civilización china, por ejemplo, sí tiene la cura. Y yo, pero ellos, porque son chinos y no son parte mi civilización, yo no voy a aceptar la cura de ellos. Eso está absolutamente mal, por cierto. Uno debería también redistribuirle el dinero, ¿cierto?, que obtuvo a través de la cura, pero también necesita esa cura para poder ayudar a su propia población. Y no te vas a limitar porque no sea la cura inventada por tu propio pueblo. ¿Se entiende la paradoja, cierto, y la analogía? Lo mismo podría pasar, por ejemplo, si lo llevamos a esa época. Supongamos que yo soy un rey egipcio, y me doy, o no, perdón, soy un comerciante egipcio, y me doy cuenta de que en Egipto hay muchos mosquitos. Estoy inventando, esto no sé si será verdad. Hay muchos mosquitos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que mi población de gente tiene muchos mosquitos. Y yo soy un comerciante, ¿cierto? Que recorro diferentes partes del mundo y llego a China. Y me doy cuenta que en China también tenían este problema de los mosquitos, pero con el cobre, por ejemplo, lograron, estoy inventando, no sé si esto será real, pero por ejemplo con el cobre o con una herramienta de cobre lograron que los mosquitos disminuyeran. Yo, obviamente, como comerciante, voy a tomar esta tecnología desde China y la voy a llevar a Egipto para también ayudar a mi población y también para hacerme millonario yo mismo, pero también para ayudar a mi población, ¿cierto? Entonces, se entiende ahí un poco esta paradoja del intercambio intercultural de ayudarse mutuamente, ¿cierto? China también recibía cosas de Egipto, entonces, este intercambio mutuo permitió el crecimiento de todos, pero a su vez también permitió la desigualdad entre todos, ¿cierto? Porque algunos tenían muchas más ventajas que otros y ahí se produce la desigualdad económica y hubo un bardeo bastante grande, amigo, que el cual no me voy a meter por lo menos hasta que lleguemos a las guerras, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Ahí si querés me meto con ese bardeo, pero por ahora no Mister, lo vamos a tocar. Cuénteme. lo de... ¿Cómo se llamaba esto? Del Especialización, crecimiento de la... No, crecimiento del demográfico. crecimiento... Sí, el crecimiento demográfico, ¿qué era? Ujú. El crecimiento demográfico es cuando un grupo de población aumenta. Yo tenía 200 personas, ahora tengo 2000.
tengo 2.000, ahora tengo 4.000, tengo 4.000, ahora tengo 7.000, y así a través del tiempo, ¿cierto? Y si tu población va creciendo, eso es sinónimo de prosperidad económica, ¿ok? Ahí Entonces se el conecta. crecimiento demográfico es cuando una civilización empieza a crecer. Exacto, exacto. Anota eso como tu apunte, está muy bien. Entonces, seguimos, ¿cierto? Y este intercambio comercial que se va a dar entre las civilizaciones, empezaron a intercambiar diferentes productos, algunos productos terminados o manufacturas y otros materias primas. ¿Qué es una manufactura o un producto terminado? ¿Alguien sabe? Cuando ya está elaborado. Un ejemplo, dame un ejemplo. Pero bien, exacto, un producto o una manufactura es un producto terminado. ¿Y qué es una materia prima? Con lo que se produce algo, porque le cuento algo, yo una vez fui a trabajar con mi papá a una empresa de plástico Ya, y mi papá me explicó cómo funcionaban las máquinas, la materia prima que usaban para hacer el plástico y todo eso. interesante, súper interesante. Muy bien. Entonces, una materia prima, dame un ejemplo de materia prima en ese caso. ¿La madera? Exacto, muy bien. La madera, el cobre, el hierro, el oro son materias primas, chicos. Son materias que se extraen de la tierra, ¿cierto? De manera natural, ¿ok? Y un producto manufacturado, por ejemplo, sería que yo pesco esta madera y la convierto en un barco. El barco sería un producto terminado, ¿ok? Para que vayan teniendo la diferencia. Y estas dos clases de economía fueron las que se empezaron a propagar por toda esta parte del mar Mediterráneo. Tenemos que recordar que en esa época la humanidad no era todo el mundo como la conocemos en la actualidad. En esa época la humanidad era Mister, principalmente el mar Mediterráneo. ¿Sí? Cuéntame. ¿la manufactura era, era algo terminado con una materia prima? Exacto. Una manufactura podría ser un utensilio de cocina, un instrumento de casa, un instrumento de la agricultura, ¿cierto? Una tela, una ropa, esos son productos terminados, manufactura, ¿cierto? Y también se empezaron a comercializar durante toda esta parte del mundo, ¿cierto? Como que y esto es algo que se da hasta el día de hoy, pues, porque, por ejemplo, ahora utilizamos aviones para exportar manufacturas o materias primas. En esa época la materia prima se exportaba a través de rutas comerciales, ¿cierto? Uno, por ejemplo, tenían camellos y en esos camellos guardaban todas las cosas como un carruaje, ¿cierto? O Y en los también los carruajes, barcos. sí, los barcos van a ser un poquito más adelante. Todavía no estamos con ese sistema, pero sí van a ser un poquito más adelante, ¿ok? Pero los barcos sí, también, absolutamente, ¿cierto? Pero van a ser los dos métodos, terrestres y marítimos, ¿cierto? Entonces, es súper importante todo el impacto que dio la agricultura, pues chiquillos. Se dan cuenta de que la agricultura y el ahorro de los excedentes alimenticios permitió que la gente pudiera interesarse en otras cosas como son el comercio, como son la especialización, como son el crecimiento de las sociedades. Entonces, súper importante tener que comer. Tener que comer es la base de todo, ¿cierto? Pero después de eso hay mucho más vida. Entonces es importante que lo tengan en consideración también. Entonces, cuando se dejó de depender, ¿cierto?, de la alimentación, de solamente de la alimentación, perdón, las ciudades pasaron a ser centros de influencia recíproca, ¿sí? Como que todas las novedades que venían de otras partes del mundo llegaban primero a la ciudad y después se repartían durante toda esa parte de la civilización. No sé si alguna vez han ido a o sea, a una feria o a Makes y hay gente gritando, lleve la novedad, lleve la última moda, y ahí estaba el fidget spinner, ahí estaba, qué sé yo, los cubos de Rubik, ahí Sí, estaba exacto. eso Todo. era Y lo todo. mismo que pasaba en esas sociedades, ¿cierto? En las ciudades se estaban los mercados y en los mercados se vendían los productos terminados traídos de distintos lugares y la gente iba, ¿cierto? Y comercializaba y compraba y se divertía ahí en la ciudad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un poco el comienzo de las civilizaciones como nosotros las conocemos en la actualidad y eso es súper importante si lo tienen en consideración para las civilizaciones que vamos a ver más adelante y los problemas que estas van a tener. Entonces, chicos, yo creo que es importante ya para ir cerrando un poco esta unidad y ya para ir dejándola de lado, que comprendan cómo se fueron conformando todas estas cosas, ¿cierto? Partimos desde primates, ¿cierto? Partimos desde simios que empezaron cazando y recolectando y llegaron a un punto en el cual la agricultura transformó todo, fue una revolución en su sistema de vida, hasta llegar al punto en el cual nosotros estamos en la actualidad. Entonces, lo considero súper Sí, llegando interesante. al punto en donde podemos crear computadoras, teléfonos inteligentes, relojes, televisiones, robots, bueno, Entonces, entre comillas. todavía la robótica está ahí avanzando a paso lento pero seguro. Me interesa mucho esos temas. Entonces, chicos, súper importante también ir conociendo estos temas, ¿cierto? Cómo se fueron conformando dichas sociedades.
Por su parte, ¿cierto? Egipto, por ejemplo, comercializaba con Occidente, comercializaba con las costas africanas, comercializaba con Arabia en el Mar Rojo, ¿cierto? Y por supuesto los mesopotámicos o los sumerios comercializaban con Indo, con África y con China. Todos comercializaban entre sí y era súper importante que lo hicieran por la prosperidad económica de todos. Y eso quiero dejarlo claro, ¿cierto? Producto de este sistema económico hubo desigualdad, por supuesto que se generó la desigualdad, es O inevitable, sea que ¿cierto? en las épocas antiguas la civilización era una de las cosas más importantes que tenían ellos. Exacto, el O sea, sistema de perdón, la la comercialización, eso. comercialización, sí. El sistema de comercio es todo lo que hemos hablado en esta clase, ¿cierto? Y es súper importante para las primeras civilizaciones como son Egipto, China, Mesopotamia y India. A fuego tienen que memorizarse eso, ¿cierto? Entonces, con el paso del tiempo y en la medida que el comercio se fue extendiendo, la actividad mercantil pasó a ser altamente valorada, chicos, y los imperios empezaron a dar cuenta que el comercio era la clave para poder incrementar sus imperios. Y así se empezaron a generar grandes imperios, como son el Imperio Romano, el Imperio de Grecia, el Imperio Macedonio, y así se empezaron a formar las naciones como nosotros las conocemos en la actualidad, a través del poder económico, lo cual es súper emocionante si lo piensan de esa manera, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante con distintas civilizaciones. Por ahora, con lo que quiero que se queden, es que el sistema económico que se implementó fue genial y fue pulento. ¿Y por qué fue pulento? Porque la gente se dejó de matar entre sí por conseguir cosas, la gente dejó de pelearse por la guerra, sino que se empezó a competir económicamente, lo cual es una medida mucho más pacífica. Y hasta cierto punto nomás, ¿cierto? Porque después tenemos las Primeras Guerras Mundiales, Segunda Guerra Mundiales, pero en teoría, ¿cierto? La economía y esta forma de crecimiento económico es mucho más pacífico que estar combatiendo y luchando entre tribus, como era lo que teníamos antes, ¿cierto? Tribus combatiendo contra tribus, etcétera. Entonces, para que lo tengan en consideración. Y eso pues chicos, con la clase del día de hoy, ya para ir cerrando, la producción y acumulación de excedentes agrícolas, es un resumen cierto de todo, impulsó el desarrollo del comercio. En ellas podemos reconocer que las primeras civilizaciones constituyeron los primeros centros de producción, transformación e intercambio. No solo dependieron de lo que sus cosechas les daban, sino que se dieron a la transformación y como resultado a la creación de bienes comunes, tejidos de lana y seda, orfebrería, trabajo de los metales, etc. Lo que la enriqueció porque no solo dependieron de sus ventajas con otros pueblos, con el afán de obtener materias primas tales como metales y maderas, así como alimentos que no se hallaban en el entorno propio y artículos artesanales de lujo. Estas primeras civilizaciones construyeron caminos para comunicarse donde el comercio se llevaba a cabo por medio de caravanas que iban de un lugar a otro vendiendo y comprando. Este intercambio mercantil permitió el acceso a productos de los que se carecía, sino que también promovió un contacto permanente entre culturas de distinta influencia recíprocamente. Y ahí tenemos el ejemplo de que por qué, por ejemplo, en Mesopotamia se prefería comprar, qué sé yo, copas traídas de Egipto y no tener copas compradas solamente en Mesopotamia, ¿cierto? Porque las copas de Egipto eran hechas más bonitas, eran artísticamente mucho más hermosas y por lo tanto si yo considero eso más hermoso, obviamente lo voy a querer. Por ejemplo, para gustos colores, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, quiero comprar un cuaderno que en el forro sea rojo y no lo venden en donde vivo yo, voy a buscarlo en otra parte. Y era lo mismo que pasaba en esa época, ¿cierto? Y es para que lo tengan claro. Y eso, chicos, con la clase del día de hoy, ¿dudas, consultas en torno a la materia? Mister, ¿cuál eran los nombres de las primeras civilizaciones? Egipto, Egipto, India, India, China, Y Mesopotamia. 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 Exacto. India. Esas son los cuatro pilares fundamentales que se van a formar alrededor, ¿cierto?, del mar Mediterráneo, ¿ok? El mar Mediterráneo, busquen imágenes del mar Mediterráneo, instáurense con el mar Mediterráneo, ¿cierto? Porque el mar Mediterráneo va a ser el ecúmene de las civilizaciones, ¿ok? Van a ser las primeras civilizaciones o las más grandes. Porque primero, antes de civilización, tenemos que tener en cuenta que tenemos las tribus, ¿cierto? Y las tribus pasaban peleando entre sí, como que no se llegaban a acuerdos porque no se Mister. entendían, ¿sí? ¿Me puedes repetir una última vez las civilizaciones? Egipto, China, India, India China y Mesopotamia. y Mesopotamia. Egipto, China, Mesopotamia e India. Egipto, China, Mesopotamia e India. ¿Ok? Y todas estas civilizaciones, las cuatro, están cerca. O sea, en verdad China no está tan cerca, pero también tiene un río y también tiene su progreso propio. ¿Ok? China ahí... Entonces, Egipto, China, Mesopotamia, India. Exacto.
Esas son las primeras civilizaciones, pero después, por O ejemplo, sea, Egipto, India, China, Mesopotamia, así. sí, como el orden que quieran, pero Sí, Egipto, India, China, se Mesopotamia. quedó pegado. ay, si el orden da lo mismo, ya déjense, si tienen que memorizarse los 4. ¿Aló? ¿Me escuchan? Mi conexión es inestable. Sí, sí. Sí. Mister, Se le había voy a quedado decir una pegado. cosa. Si usted tiene Team Fortress 2, puede jugar conmigo. Yo me llamo Sandwich 2121, creo, en Team Fortress 2. Se puede descargar gratis desde Steam. Descargué el Valorant. ¿Alguien juega Valorant? ¡Oh, qué buena! Yo no juego, pero juego Team Fortress 2. Es parecido, no sé. En verdad jugué Valorant y mi PC como que se Mister. cayó, como que Yo juego explotó. League of Necesito Legends. mejorarlo. Mister, Cuéntame. yo juego Valorant. Soy nivel 20, 23 creo. Ah, tenés que Creo puro que enseñarme bajo. ahí entonces. Tienes que puro enseñarme. Levante la mano quien juega Team Fortress 2. Mister, póngale no, importa, no importa el computador que tenga, si tiene un computador de la NASA o tiene un computador de la Junaed, usted se descarga el Valorant, le pone todos los gráficos bajos y listo, le corre, pero a 60 FPS por siempre. Es que no es un Claro, problema de, 2 no es un problema de FPS. gráficos. Esto es Karma. ¿Quién tiene la foto de Armin? Tengo un No, problema sí. de, tengo un ¿El problema de Alexis? memoria. El Alexis Tengo tiene la foto de Armin. muchas cosas Sí. instaladas en mi memoria y mi memoria es muy pequeña, entonces tengo que ampliar la memoria. Pero ya, chicos, Ah, entonces o para ir sea, yo juego cerrando, Valorant. quédense con eso y cómo las civilizaciones van a empezar a crecer con esto, ¿ok? Es súper importante que lo tengan claro y peinadito. recuerden, cualquier tema siempre van a estar en Edmodo, todo lo que yo hablo siempre está de forma de PPT en Edmodo para que no pierdan el hilo, ¿cierto? Me disculpo si alguna vez no me sé explicar bien, pero ahí tienen toda la materia también para que puedan seguir desarrollando su O conocimiento. sea, Mister, lo que dice no queda en video. También quedan videos, sí, también lo subo a la clase, por supuesto. De hecho, ahora voy a detener la grabación. Recuerden colocar su nombre en el chat, súper importante, los que no lo hayan hecho, por favor, a medida que vayan ingresando. Superintendente. Entendí superintendente. Hola, princesa. En vez de súper importante. Y ya.